el término Picut. Vamos a leer Números capítulo 1, a partir del verso 1. Esto que se conoce normalmente como el censo, pero que no es un censo, no es un conteo como tal, como está establecido en nuestras traducciones. Dice, habló Hashem a Moisés en el desierto Sinaí, en el tabernáculo de reunión, o el Moed, en el día primero de la renovación, segunda, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, levanta la cabeza. Levanta, aquí es Nasá, carga con la cabeza, levanta la cabeza de la congregación, de cualquiera de la congregación o de toda la congregación de los herederos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con el número, pero vamos a ver, de los nombres de las encomiendas, de los propósitos, todos los varones por sus cabezas. Desde 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, aquí aparece la palabra Picut, que significa les darás un oficio. Tendrán una visitación por medio de un oficio. Cuando nuestro Señor nos levanta la cabeza, es porque nos está otorgando un oficio, una encomienda, un cargo. Nos visita para que podamos recibir este oficio. Esta es la palabra Picut. Brevemente sería encargo u oficio. Picut. Si lo quieren tomar ahí en sus notas. Aquí está. Aquí esta palabra sería más apropiada. Cargo. También ha sido traducido como censo, pero en sí vamos a quedarnos con el término de cargo. De la visitación de nuestro Señor para un cargo, un encargo, un oficio. Ahora vamos a Números 26:64. Esto lo acabamos de estudiar hace no muchas semanas. Dice en el 63. Estos son los que recibieron oficio por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales dieron oficio, un encargo a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y entre estos, ningún varón, no hubo varón, de los que recibieron oficio por Moisés y Aarón el sacerdote, quienes dieron este oficio, este encargo a los hijos de Israel en el desierto del Sinaí. O sea, no hubo quien cumpliera con el oficio, con el encargo. Ningún ser humano. Porque Hashem había dicho, de ellos morirán en el desierto. Como no se pudo cumplir el encargo, quedaron postrados en el desierto. Y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, hijo de Yehoshua, hijo de Nun. Fíjate que aquí está diciendo Yehoshua, hijo de Nun. Hablando de los personajes terrenales en ese tiempo. O bueno, ahorita enfatizó Leo de que está diciendo hijo de Nun. Hijo de Nun. Es importante esto. Ahora vamos a... ¿Como qué encargos eran? ¿De oficio? Sí, hacer oficios o cosas
en donde iban en el desierto. Recuerda que había un encargo para todos los pobladores, para cada miembro de Israel, había un encargo para los hijos de, por decir, de Merari, de Coré, para los levitas, todos tenían un encargo Correcto. y no se estaba cumpliendo con esos encargos. Eso que levanta la cabeza nuestro Señor, que es parte complementaria de sacarnos de la esclavitud, ya nos sacó de Egipto, pero nos está dando estos encargos para poder eh, salir de ahí, pero no se encontró ninguno. Ahora vamos a números 27, 16. Dice, un poquito atrás. Entonces respondió Moisés a Hashem diciendo, ponga Hashem Elohim de los rujots, de los ánimos de la obra, de toda carne, un ish sobre la congregación, un varón, y que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Hashem no sea como ovejas sin pastor. Y Hashem dijo a Moisés, toma a Yehoshua, hijo de Nun, varón en el cual hay Jod, y pondrás tu mano sobre él. Aquí sigue diciendo pero lo que quiero enfatizar es, aquí la palabra ponga, Hashem, es Pikud. Está solicitando Moisés que dé oficio, que dé este encargo a Hashem, el, el Señor, el amor de los Rujots, de toda la carne, un Ish, lo está solicitando. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación y darás a él el cargo, presencia de ellos. Y al final vamos a ver que se menciona a Yehoshua. Y Moisés hizo como Hashem le había mandado, pues tomó a Yehoshua. Pero aquí ya no hay la mención de hijo de Nun. Entonces, está profetizando que el que va a recibir el Picut es Yehoshua. Nuestro Señor Yehoshua. Nuestro Señor Yehoshua. Y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. Y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Hashem había mandado por mano de Moisés. Ningún ser humano pudo tener el Picut. El Picut, el encargo, la visitación para algo específico, un encargo específico, lo tuvo nuestro Señor. Nadie más. Vemos en Apocalipsis que no se halló a nadie que pudiera abrir los sellos, es porque nuestro Señor es el único que tiene el Picut. Le está solicitando Moisés al Señor de los Rujots, de los espíritus, que levante un varón. Los sellos son abiertos, cada sello, cada uno de esos 7 sellos es abierto por un Rujot. Ajá. Y se manifiestan 7 sellos en Apocalipsis y 7 Rujot. ¿Están recordando? Lo acabamos de ver en el estudio de Apocalipsis. Entonces, ¿quién es el que abre los sellos? Cuando leemos la escritura, nuestro Señor Yehoshua, aquellos que iban camino a Maús y se puso juntamente con ellos, les dijo que de quién hablaban y ellos decían que de él, bueno, no de él, de Yehoshua, de nuestro Señor Yehoshua, y decían que ellos creían que él era Mashiach.
y él les comienza a abrir las escrituras para mostrarles cuánto había de padecer porque recibió el Picut. Y entonces, posteriormente, arde el corazón de ellos porque comprenden. Él es el que abre el entendimiento. Y para poder abrir el entendimiento, todos los mandamientos, todas las dabar, los hukim, los mishpatim, los tenemos que llevar al nivel de él, el cumplimiento en él. Porque él, esta palabra pikut, la vamos a encontrar en la Torá, pero en donde va a abundar es en los salmos. Revisen, creo que ya se los he mostrado cómo, aquí ahora sí, me meto aquí, pero no sé si la tengo, si no me meto a números. Aquí en donde está Picot, si tienen esta aplicación o alguna aplicación que vaya uniendo las palabras, yo la pongo, me aparece el significado, pero también puedo buscar aquí en qué otras ocasiones está la palabra. Es por medio de esto que se puede encontrar el significado de la palabra también. Ver en qué situación se aplicó esta palabra. Entonces aquí vamos viendo, entonces podemos ver que no es censo, que es oficio. Y entonces lo vamos a ir pudiendo encontrar y vamos a ver que esta palabra específicamente se encuentra mucho en Salmos. Ya voy a avanzar hasta Salmos. Y entonces los salmos nos van a hablar del oficio de nuestro Señor. Cada salmo nos dicen esa encomienda, y esa encomienda ayer les decía que disculparan lo que iba a decir por lo que se pudiera interpretar, porque el Picut sobrepasa lo que está escrito en la Torah, no que la abrogue, sino que la eleva. El cumplimiento de nuestro Señor Yehoshua va a elevar lo que está escrito en la Torah. ¿Por qué? ¿La Torah para qué fue escrita? Para reflejar. Antes de eso. Antes de que nos muestre para que vivamos. Dice, si guardas y observas todo lo que está escrito en la Torah, vivirás. Es para vivir. Cuando vemos la Torah y vemos que no estamos dentro de ella, entonces nos refleja nuestra muerte, nuestro estado espiritual. Pero en sí la Torah, dice el apóstol Pablo, lo que es bueno vino a reflejar lo malo en mí. O sea, vino a mostrarme mi separación, mi muerte. Pero en sí la Torah es para que se viva. Si es para que se viva, cuando nuestro Señor Yehoshua recibe el Picut, si lo vemos a través del Salmo 22 y de muchos salmos, vamos a ver que el encargo que va a recibir sobrepasa la vida, porque tiene que entregar su vida para poder resucitar, pero tiene que pasar por la muerte para volver a tomar vida, porque legalmente la muerte no lo puede contener, no lo puede retener, porque él en esencia es vida. Siempre que se cumplió todo lo que está escrito, es vida, es para vida. Él cumple todo lo que está escrito, lo eleva a través del Picut, del oficio, del encargo que solamente él pudo haber cumplido, y vuelve, resucita para
Él siempre ha pertenecido, él es la eternidad. Entonces, pero con él, con eso nos abre la oportunidad de que seamos nuevos también nosotros, de que seamos nuevos nosotros. No hay nada nuevo debajo del sol. Él, todo lo nuevo proviene de la eternidad. Nuestro nacimiento de nuevo viene de arriba. Somos paridos de arriba. A que nuestro Señor nos muestre esto. Cuando alguno tomare Isha, mujer, y se casare, la palabra es Baal, sea su señor de ella, si no le agradare por haber hallado en ella algún asunto indecente, esta palabra muy importante, herba. ¿Qué significa herba? Inmoralidad sexual. Pero decía que no tan solo se quedaba en tema de inmoralidad sexual, iba también más allá de la inmoralidad, idolatría, ¿no? Ajá. Idolatría e inmoralidad sexual. Exacto. Esta palabra la vamos a encontrar específicamente en Levítico 18. Habló Hashem a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Hashem, vuestro Elohim, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraste, ni lo haréis como lo hacen en la tierra de Canaán, en la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus procedimientos. Mis ordenanzas pondrás por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Hashem, vuestro Elohim. Por tanto, guardaréis mis procedimientos y mis ordenanzas, mis correcciones, mis procedimientos, haciendo los cuales el hombre vivirá en ellos, lo que decíamos, ¿no? Para vivir, es para vivir. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Hashem. Entonces, Herba tiene que ver con una relación íntima ilícita. Una inmoralidad sexual. Traducido como desnudez, indecencia. Entonces, cuando algún hombre tomara una mujer y se casare con ella, si no hallara gracia, ella, por haber hallado en ella alguna cosa inmoral, idolatría o inmoralidad sexual, le escribirá un rollo de divorcio y se la entregará en la mano y la despedirá de su casa. Poniéndolo en el contexto de nuestro Señor, ¿quién es esa mujer indecente? Esa mujer en la que se halló Herba. Nosotros. Bien, nosotros. Estando haciendo el pacto matrimonial, el juramento, inmediatamente viene la idolatría, viene el becerro de oro. Esta regulación de Deuteronomio 24, como estábamos comentando durante la semana, es para protegernos, porque
en el estado en el que estábamos ya comprometidos con nuestro Señor, ya teniendo Baal, ya teniendo dueño, marido. Vamos a ver, Jeremías 31, verso 32. Dice, no como el juramento que hice con sus padres, el día que los tomé de su mano para sacarlos en la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un Baal, un marido para ellos, dice Hashem. Él es el marido y nosotros fuimos los indecentes, los que hicimos inmoralidad, los que cometimos la idolatría. Entonces, para protegernos, nos dio una carta de divorcio. Si no se extendiera la carta de divorcio, entonces, ¿cómo se consideraría la mujer que ya teniendo dueño se fue con otro? Adúltera. ¿Y qué tendría que pasar con la mujer adúltera? Apedrearla. Entonces, como nos está protegiendo, porque aquí hay una palabra muy importante, esta, gracia. Por gracia es que nos da la carta de divorcio. Las entrega, nos conecta completamente con Oseas capítulo 1, capítulo 2. Y salida de su casa, ya estamos fuera de la casa de nuestro Señor, podrá ir a casarse con otro hombre, con quien nos casamos. Cuando nuestro Señor nos dio carta de divorcio, ¿con quien nos casamos? Con Hasatán. Yehoshua, Mashiach. No, primeramente no. Primeramente, cuando nos da Hasatán. la carta de divorcio, le pertenecíamos a nuestro Señor, con quien le fuimos infiel a nuestro Señor fue con Satanás, y nos da carta de repudio para podernos casar con Satanás y no considerarnos en adulterio. Cuando se da la carta de divorcio, ¿quién es el que se va a casar? ¿El que está dentro de la fidelidad o el que está fuera de la fidelidad? El infiel. No, sí, de la historia. El infiel, salida de su casa, como ella tuvo algo indecente, inmoralidad sexual, va a salir de su casa y se va a ir a casar con otro. Con el que cometió la inmoralidad. Pero el Ish, el primer Ish, se va a casar con otra. No, Yehoshua es fiel. Nuestro Señor ha despreciado a su pueblo, dice la carta a los Romanos capítulo 11. De ninguna manera. Nos dio carta de divorcio. Por eso veíamos en Isaías 54 que por un tiempo nos separó de él. Y vamos a ver que siguió todo un procedimiento, pero él no se casó con nadie más. La que se casó fue la adúltera. Y se le dio una legalidad para que no muriera. Pero la que se casó fue la incrédula. La incrédula, la nación de Israel, la esposa, fue la que cometió adulterio y es la que se va a casar con otro.
temporalmente. Y no debería de haber ya la manera de volver a casarnos con nuestro Señor Yehoshua. Ya no debiese haber manera. Forma. Ajá. Ahorita lo vamos a ir desarrollando. Lo explicábamos con el caso de José y Miriam, que estaban en este estado. El estado cuando ya están comprometidos, pero todavía no se consuma el matrimonio, se llama en hebreo Erusim. Pero ya el Ish ya es el Baal de la Isha. Ya nada más falta el tiempo para que se consume el matrimonio. En el caso de de los tiempos de nuestro Señor, Shavuot es el tiempo del compromiso matrimonial y Consumación. son las citas que se aproximan ya. Gracias. Oye, Leo, Sí, aunque Dios sí tuvo la intención de casarse con otro pueblo, ¿no? Se lo dijo a Moisés y Moisés intercedió también. ahí lo que hace nuestro Señor es exhibir a Moisés qué es lo que tiene en el corazón. Si tiene la fidelidad de Dios, y vemos, previo a esto están las vestiduras sacerdotales. Y en las vestiduras sacerdotales está en el pectoral las 12 tribus, las 12 piedras. Y en los hombros, el picut, la carga, están también las 12 tribus, en las sombreras de las vestiduras sacerdotales. Nuestro Señor le llevó a Moisés a expresar su fidelidad hacia los procedimientos que ya tenía establecido nuestro Señor. No fue iniciativa propia de Moisés, sino que Dios se lo colocó en ella. Pero él tenía que darse cuenta. O sea, es como a nosotros, así no, lo que nos pasa de las cuestiones pues dolorosas, no sabemos hasta que esté ese dolor que hay dentro de nosotros. En sí, entonces no fue la intención de Dios tomar a otro pueblo. Nunca. Continuar. Pero si la aborreciere este último, segundo esposo, Marido. y le escribiere carta de divorcio, y se la entregara en su mano, y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto el posterior hombre, que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es toeba, es abominación delante de Hashem, y no has de pervertir, no has de hacer pecar a la tierra, que Hashem tu Elohim te da por heredad. No podría. Esta mujer que ha adulterado, que ya se casó con otro, no podría volver con su primer marido. ¿Le suena ahí lo de la visión de Oseas? ¿Es visión? Sí, sí, en ese caso, bueno, de acuerdo a la visión, esta mujer adulteró y luego él la volvió a tomar, la rescató, ¿no? Ajá, pero eso no aplica, no se puede volver a casar con, esta mujer ya había adulterado, se había ido con sus amantes, y en teoría, o sea, la rescata y la vuelve a tomar. A menos de que quien muera. Pues el esposo
bueno, en este caso, porque si el esposo que cuando el adulteró muere, el primer esposo no la puede volver a tomar. Tendría que morir ella. Tendría que morir el primer esposo, tendría que morir el segundo esposo y tendría que morir ella. Wow. Entonces, muere el primer marido. La buena noticia, el evangelio, es que él entrega su vida, pero vive. Él es el único que tiene el picut, el oficio, porque tiene la capacidad de vivir eternamente, de dar su vida y tomar. Muere Satanás, muere la muerte, porque al querer matar a la vida, halla su propia muerte. Y nos enseña nuestro Señor a morir con propósito, el propósito de la vida eterna. Hermano Leo, disculpe, esto es lo que enseña Pablo cuando habla, dice que habla con los que conocen la ley, que muerto el marido, ya la esposa es libre para casarse con otro. Ajá, ¿y que con quién se va a casar? Con Josué. Con el que resucitó, dice ahí. Sí, con el que resucitó, sí. Con el resucitado. Romanos capítulo 7. Para poderse casar con el que resucitó. Espero que con esta breve explicación se pueda comprender. Que no está permitido cuando estás divorciado volver a casarte. Está permitido que te separes, pero no que te vuelvas a casar, porque nuestro Salvador decía, y el que vuelva, y el que se case con la repudiada, adultera. Entonces, siento que es una parábola muy bonita la que tú pones, y es real como tal, porque el Señor volvió a tomarnos del adulterio. Pero siento como que literalmente no es como tal, porque el Señor no nos exhorta a volver a casarnos. ¿O sí? Porque finalmente lo que yo he leído durante mucho tiempo es que sí te exhorta a separarte si tú no estás bien o qué sé yo, pero no volver a casarte. Entonces, sería tanto como decir, digo, sabemos que adulteramos con el mal, ¿no? Evidentemente. Pero tanto así como casarnos con Satán y eso, pues ni lo mande Dios, ¿no? O sea, sí hemos pecado y somos adúlteros y finalmente, pero ¿tienes algún verso donde en eso se entiende así o es como una parábola que estás explicando? Lo hemos revisado en la carta a los Romanos capítulo 7. Para Gracias. quien no lo haya leído y para que ahora que lo hemos visto de esta manera se pueda entender, vamos a leerlo de manera breve. Y Romanos capítulo 7. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la Torá, que la Torá se ensoñaría del hombre entre tanto que éste vive? Por eso veíamos que cuando los tres tendríamos que morir. Señor Yehoshua, pero el único que con la capacidad, con el picú de volver a la vida, Satanás, para desligarnos de ese marido, y nosotros también para ser renovados y podernos casar nuevos con nuestro Señor, con el que resucitó. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera.
Pero si su marido muriere, está libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Mashiach, para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos. Vamos de nuevo, vamos. Que no está con el Señor. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. Nosotros no estábamos casados con nuestro Señor Yehoshua. Estábamos casados con la adversidad. Y Él se estaba enseñoreando de nosotros mientras éste vivía. Cuando ese marido murió, cuando quiso matar a nuestro Señor Yehoshua, muere, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras que éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Ya nuestro Señor ya no es Satanás. Así que si en vida del marido se uniera otro varón, o sea, si estando nosotros casados con Satanás nos quisiéramos unir a nuestro Señor Yehoshua, estaríamos en un estado de adulterio. Pero si su marido muriere, está libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido no sería adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto. Ya murió el marido y ustedes también han muerto a la ley mediante el cuerpo de Mashiach, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la Torah, bueno, por la ley, ¿no? Por la ley del pecado, obraban en nuestros miembros llevando frutos para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley del pecado por haber muerto para aquella que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo, el matrimonio nuevo, el de Ruach, y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí que era pecador hasta que la Torah me lo dijo. Entonces, aquí podemos ver a quién estábamos sujetos. Cuando el esposo muere y nosotros también morimos por el cuerpo de Mashiach, entonces nos podemos casar con el otro, con el que resucitó. Amén. Que generalmente se refiere mucho al adulterio en la mujer, pero casi no se menciona al hombre y pues a veces son los hombres más adúlteros que las mujeres. Claro que sí, Rubén, pero por decir, ahorita que lo estamos subiendo al nivel de nuestro Señor Yehoshua, la mujer es su pueblo, y su pueblo está constituida por varones y por mujeres. Entonces, de hecho, por eso es que vemos escrituralmente la referencia hacia el varón, porque nos tiene que conectar con nuestro Señor Yehoshua. Y a nosotros el estado, todo el estado que vemos de Herba, pues se refiere al estado en el que estuvimos, en el que nos encontró, o en el que nos casó y se casó con nosotros y eso halló en nosotros. Pero en sí la mujer aquí está representando al pueblo, a hombres y mujeres. ¿Qué dice aquí? Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera.
y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Se casa con la repudiada con del la marido. repudiada. El punto al que quería llevar esto, el punto al que quería llevar esto es que nuestro Señor, que es el fiel, que es el testigo, que es el verdadero, en el momento que extiende la carta de repudio, no es para casarse con otra. La incrédula sí se va a casar con otra, con otro. Lo importante ahí es la palabra gracia, que por gracia se extiende la carta de divorcio, para que no mueran. Pero el que es fiel, el que le pertenece a la fidelidad, cuando hay una separación, se casa de nuevo. Comentario. Cuando hay una separación, ¿qué dijiste el último? Cuando hay una separación, el fiel, en el ejemplo de nuestro Señor Yehoshua, no se vuelve a casar, no se casa con otra. En el caso de la incrédula, que fue el pueblo, sí se casó con otro. O sea, el fiel no se vuelve a casar. Vamos al verso 5. Ya murió, Señor, ya murió Satanás, nosotros estamos muriendo a la carne para ser renacidos de nuevo. Todos los días el Señor nos está llevando a un nuevo nacimiento. No hay nada nuevo debajo del sol. Si estamos renaciendo cada día, es porque ese renacimiento proviene de la eternidad. Si no nacieres, le dijo nuestro Señor Yehoshua, si no nacieres de nuevo, si no nacieres de arriba, no podrás entrar al reino de los cielos. Ahora, ya renacidos, ya nuevos. Verso 5. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. Allá no está tan específico. Aquí vamos viendo más palabra por palabra. Esto es el casamiento de nuevo de nuestro Señor Yehoshua con su nueva mujer. Cuando tome hombre, mujer, ¿qué dice aquí? Aquí donde está la flechita. Aquí está la palabra en castellano. Lo hadasha. No, es hadasha. Sí, hadasha. Una isha nueva, innovada, renovada, no saldrá a la guerra y no se cargará él sobre cosa ninguna. Pero esto no lo vemos en las traducciones tanto. Cuando tome un hombre, un ish, ya pasó todo este proceso en estos 4 versos, y entonces en este 5.º verso nos va a decir cuando nuestro Señor ya nos va a tomar renovados, nuevos, provenientes ya de la eternidad. Cuando tome un hombre, mujer nueva, no saldrá a la guerra y no se le cargará sobre él ninguna cosa. Libre estará en su casa
un año y alegrará a su mujer que tomó. Es esto. Ayer o antes, no recuerdo, que veíamos las bodas del Cordero.